¿Sabías que en Culiacán, un lugar que ha sido el epicentro de la violencia del narcotráfico en México, las autoridades han llevado a cabo un operativo que resultó en la captura de 4 hombres vinculados a un grupo de sicarios, bajo el mando de uno de los líderes más temidos del cártel de Sinaloa? Estos individuos, armados hasta los dientes con rifles de asalto y otros armamentos de guerra, no solo representan una grave amenaza para la seguridad pública, sino que también son un reflejo de la compleja y oscura red de violencia y poder que caracteriza a esta región. La detención de estos sicarios es un evento significativo que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México. En este video, exploraremos quiénes son estos detenidos, sus conexiones con el Perris, un personaje clave en la estructura del cártel, y las implicaciones de su captura para la seguridad en Culiacán y más allá. La violencia en esta ciudad ha alcanzado niveles alarmantes, y la presencia de estos sicarios es un recordatorio de la lucha constante entre las fuerzas del orden y el crimen organizado. Acompáñanos para analizar cómo esta detención se inserta en un contexto más amplio de enfrentamientos entre cárteles y la respuesta del gobierno mexicano ante la creciente ola de violencia. La captura de estos hombres no solo es un golpe a la estructura del cártel de Sinaloa, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad de las estrategias actuales en la lucha contra el narcotráfico. ¿Estamos ante el inicio del fin del terror que ha asolado a Culiacán? ¿O es solo un pequeño paso en una guerra mucho más grande? Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de este operativo y su impacto en la región. La detención de los sicarios. Recientemente, las autoridades llevaron a cabo un operativo en Culiacán que resultó en la detención de 4 sicarios que operaban bajo las órdenes de El Perris: Gabriel Alberto Ramos Beltrán, Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, Juan Carlos Dorantes Mesa y José David Saavedra Beltrán. Todos jóvenes de entre 20 y 29 años, fueron arrestados en un inmueble de la colonia La Campiña. Durante el operativo, se encontraron armas largas, una ametralladora Minimi, un lanzagranadas y 5 vehículos, lo que indica la seriedad de su actividad delictiva y su conexión con el crimen organizado. Este operativo fue un esfuerzo conjunto de varias fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. La captura de estos sicarios es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico, pero también plantea preguntas sobre la efectividad de las estrategias actuales. La violencia en Culiacán ha sido un problema persistente, y muchos ciudadanos viven con miedo constante. La detención de estos hombres es un claro ejemplo de cómo las autoridades están trabajando para desmantelar las operaciones del cártel. Sin embargo, también es importante considerar el contexto en el que se producen estas detenciones. Culiacán ha sido históricamente un bastión del narcotráfico, y la lucha por el control de este territorio ha llevado a una escalada de la violencia. Los cárteles no solo luchan entre sí, sino que también enfrentan la presión de las fuerzas del orden, lo que crea un ambiente de constante tensión y peligro. Impacto de la detención. Capturar ya a estos 4 hombres tiene implicaciones significativas para el cártel de Sinaloa. En primer lugar, representa un golpe a la estructura de poder del cártel, debilitando su capacidad operativa. Sin embargo, también es un recordatorio de que el narcotráfico es un problema complejo, que no se resolverá solo con la captura de unos pocos individuos. Se han suscitado todo tipo de impresiones en comunidad, y las declaraciones de las autoridades han sido mixtas. Mientras algunos ven la detención como un signo de progreso en la lucha contra el narcotráfico, otros se preguntan si esto será suficiente para cambiar la dinámica de la violencia en Culiacán. La violencia en la región ha sido un problema persistente, y muchos ciudadanos viven con miedo constante. También pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral en la lucha contra el narcotráfico. La violencia en Culiacán no solo afecta a los involucrados en el narcotráfico, sino que también tiene un impacto devastador en la comunidad. Las familias viven con miedo constante, y muchos se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad. ¿Quién es el Perris? Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como el Perris, es un personaje clave en la estructura del cártel de Sinaloa. Su biografía revela un ascenso al poder que ha estado marcado por la violencia y la astucia. Desde joven, el Perris se involucró en actividades delictivas, y su relación con los Chapitos, los hijos de El Chapo, lo ha consolidado como un líder temido en la organización. El Perris ha sido señalado por las autoridades como un operador clave en la coordinación de actividades delictivas y en la generación de violencia en el Estado. Su papel no se limita a la seguridad del cártel.
También está involucrado en el tráfico de drogas y en la ejecución de actos violentos contra rivales y la población local. La figura de El Perris es representativa de cómo el narcotráfico ha evolucionado en México, con nuevos líderes que emergen constantemente. La Administración de Control de Drogas, DEI, de Estados Unidos, ha ofrecido una recompensa de hasta $1 millón por información que conduzca a su captura, lo que subraya la importancia de su arresto en el contexto de la lucha internacional contra el narcotráfico. El Perris ha demostrado ser un líder astuto y violento, capaz de mantener el control sobre sus operaciones a pesar de la presión de las fuerzas de seguridad. El Cártel de Sinaloa y los Chapitos. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas en México y en el mundo. Fundado en la década de 1980, ha sido responsable de una gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países. Su estructura jerárquica y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del narcotráfico han permitido que esta organización se mantenga en la cima, incluso después de la captura de su líder más famoso, Joaquín El Chapo Guzmán. Para entender la gravedad de la situación actual, es fundamental conocer el contexto del narcotráfico en Culiacán. Desde hace décadas, Sinaloa ha sido un bastión del narcotráfico en México. El Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido uno de los grupos criminales más poderosos y temidos en el país. Su influencia se ha extendido más allá de las fronteras de México, convirtiéndose en un actor clave en el tráfico de drogas a nivel internacional. La figura de El Chapo es emblemática en la historia del narcotráfico. Su captura en 2016 fue un golpe significativo para el cártel, pero no detuvo su funcionamiento. En lugar de ello, otros líderes han surgido para llenar el vacío, como es el caso de El Perris, quien ha tomado un papel central en la organización. La violencia en Culiacán ha sido un problema persistente y muchos ciudadanos viven con miedo constante. Los narcos sinaloenses no solo producen y distribuyen tóxicos mortales, también implican una compleja red de corrupción, violencia y control territorial. Los cárteles han infiltrado diversas instituciones, lo que dificulta la lucha contra el crimen organizado. La historia de Culiacán es una historia de lucha, no solo entre cárteles, sino también entre el Estado y el crimen organizado. Organigrama del cártel. La estructura del Cártel de Sinaloa es compleja y está compuesta por varias facciones y líderes. Después de la captura de El Chapo en 2016, sus hijos, conocidos como los Chapitos, han tomado un papel central en la organización. Los Chapitos, cuyo nombre real es Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, han demostrado ser astutos y despiadados en su enfoque del narcotráfico. Han mantenido el control sobre las operaciones del cártel y han expandido su influencia en el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una crisis de sobredosis en Estados Unidos. Los Chapitos han sido responsables de la coordinación de las operaciones del cártel, así como de la gestión de las relaciones con otros grupos criminales. Su liderazgo ha sido marcado por la violencia y han utilizado tácticas brutales para eliminar a sus rivales y mantener el control sobre sus territorios. La violencia en Culiacán y otras partes de Sinaloa ha aumentado en los últimos años, en gran parte debido a la lucha por el control del narcotráfico entre los diferentes grupos criminales. Esta corporación delincuencial se basa en una jerarquía que incluye líderes, operadores y sicarios. Los líderes, como los Chapitos, toman decisiones estratégicas y coordinan las operaciones a gran escala. Los operadores son responsables de la logística, incluyendo el transporte y la distribución de drogas, mientras que los sicarios se encargan de la seguridad y la ejecución de actos violentos. Esta división del trabajo permite al cártel operar de manera eficiente y mantener el control sobre sus territorios. La influencia de Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán es una figura emblemática en la historia del narcotráfico. Su ascenso al poder en el cártel de Sinaloa fue meteórico, y su capacidad para evadir la captura durante años lo convirtió en una leyenda en el mundo del crimen. El Chapo fue conocido por su astucia y su habilidad para construir una red de túneles y rutas de tráfico que le permitieron mover grandes cantidades de drogas a través de la frontera con Estados Unidos. A pesar de su captura y condena, la influencia del Chapo sigue presente en el cártel. Su legado ha dejado una marca indeleble en la organización, y sus métodos y tácticas continúan siendo utilizados por los Chapitos y otros líderes del cártel.
La violencia y la brutalidad que caracterizan al cártel de Sinaloa son, en parte, un reflejo de la filosofía de El Chapo, quien creía que el control territorial y la intimidación eran esenciales para el éxito en el narcotráfico. El Chapo también fue conocido por su capacidad para establecer alianzas con otros cárteles y grupos criminales. Estas alianzas le permitieron expandir su influencia y controlar rutas de tráfico clave. Sin embargo, su captura en 2016 dejó un vacío de poder que los chapitos han intentado llenar, a menudo a través de la violencia y la confrontación con otros grupos rivales. La violencia en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, es epicentro de la violencia del narcotráfico en México. La lucha por el control del territorio entre el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales ha llevado a un aumento alarmante de la violencia en la región. Las balaceras, los secuestros y los asesinatos son comunes, y la población civil a menudo se encuentra atrapada en medio de esta guerra. La violencia de esta ciudad azteca no solo afecta a los involucrados en el narcotráfico, también tiene un impacto devastador en la comunidad. Muchas familias han sido desplazadas debido a la violencia, y la economía local se ha visto gravemente afectada. El miedo y la inseguridad han llevado a una disminución del turismo y a la pérdida de negocios, lo que ha exacerbado la crisis económica en la región. Rivalidad eterna a muerte y sangre entre los cárteles y las fuerzas de seguridad han dejado un saldo trágico de muertos y heridos. La población civil vive con el temor constante de ser víctima de la violencia, y muchos se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad. La situación en Culiacán es un recordatorio de la complejidad del problema del narcotráfico en México y de la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia. La violencia ha dejado un tope de niveles extremos, con enfrentamientos armados que a menudo involucran a grupos rivales y a las fuerzas del orden. En ocasiones, estos enfrentamientos han resultado en la muerte de inocentes, lo que ha llevado a un aumento de la presión sobre el gobierno para que tome medidas más efectivas contra el narcotráfico. Sin embargo, la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha generado críticas, ya que ha llevado a un aumento de la violencia y a violaciones de los derechos humanos. La lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico en México es un desafío monumental que involucra no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a la sociedad civil. Las estrategias del gobierno mexicano han incluido la militarización de la lucha contra los cárteles, pero esto ha generado críticas y preocupaciones sobre los derechos humanos. La violencia y la corrupción han socavado la confianza de la población en las instituciones, lo que complica aún más la situación. Estrategias del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias para combatir el narcotráfico, incluyendo la militarización de la lucha contra los cárteles. Sin embargo, esta estrategia ha sido objeto de críticas, ya que ha llevado a un aumento de la violencia y a violaciones de los derechos humanos. La militarización ha resultado en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los cárteles, lo que ha dejado un saldo trágico de muertos y heridos. La corrupción en las instituciones ha sido un obstáculo importante en la lucha contra el narcotráfico. Muchos funcionarios de seguridad han sido acusados de coludirse con los cárteles, lo que ha socavado la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado. La falta de recursos y la impunidad también han contribuido a la dificultad de combatir el narcotráfico de manera efectiva. El gobierno ha intentado implementar programas de desarrollo social y prevención del delito, pero estos esfuerzos a menudo se ven eclipsados por la violencia y la corrupción. La falta de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del narcotráfico ha llevado a que muchos de estos programas sean ineficaces. Desafíos en la implementación de políticas. La implementación de políticas efectivas para combatir el narcotráfico enfrenta numerosos desafíos. La corrupción en las instituciones, la falta de recursos y la impunidad son solo algunos de los obstáculos que enfrentan las autoridades. Además, la violencia en Culiacán y en otras partes de México continúa siendo un desafío monumental que requiere la atención y el esfuerzo de todos. La cooperación internacional es crucial en esta lucha, ya que el narcotráfico es un problema que trasciende fronteras. La colaboración entre México y Estados Unidos es esencial para abordar el tráfico de drogas y la violencia asociada. Sin embargo, las tensiones políticas y las diferencias en las estrategias han dificultado esta cooperación. La falta de confianza entre las autoridades y la población también ha sido un obstáculo importante.
Muchas comunidades se sienten desprotegidas y desconfían de las fuerzas de seguridad, lo que dificulta la colaboración en la lucha contra el narcotráfico. La violencia y la corrupción han creado un ciclo vicioso que es difícil de romper. Historias de víctimas y sobrevivientes. Detrás de cada arresto y cada enfrentamiento, hay historias de vidas humanas. La violencia del narcotráfico ha dejado un rastro de dolor y sufrimiento en la comunidad. Muchas familias han sido afectadas por la violencia, y los testimonios de personas que han sobrevivido a esta crisis son desgarradores. Testimonios de personas afectadas por la violencia. Los testimonios de las víctimas de la violencia del narcotráfico son un recordatorio de que este problema no solo afecta a los involucrados en el crimen, sino que también tiene un impacto devastador en la comunidad. Muchas personas han perdido a seres queridos debido a la violencia, y sus historias son un testimonio del sufrimiento que ha causado el narcotráfico. Por ejemplo, una madre que perdió a su hijo en un enfrentamiento entre cárteles comparte su dolor y su lucha por encontrar justicia. Su historia es solo una de muchas que ilustran el impacto humano de la violencia del narcotráfico. La necesidad de apoyo y recursos para las víctimas es urgente, y es fundamental que se tomen medidas para abordar las causas subyacentes de la violencia. El impacto en la comunidad local. La violencia del narcotráfico ha tenido un impacto devastador en la comunidad local. Muchas familias han sido desplazadas debido a la violencia, y la economía local se ha visto gravemente afectada. El miedo y la inseguridad han llevado a una disminución del turismo y a la pérdida de negocios, lo que ha exacerbado la crisis económica en la región. Existe una población que sufre este flagelo y necesita apoyo para sanar y reconstruir sus vidas, y es fundamental que se tomen medidas para abordar las causas subyacentes de la violencia. La violencia del narcotráfico no solo destruye vidas, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el futuro de nuestro país. La situación, marcada por los violentos narcos, es un reflejo de un problema más amplio que afecta a México en su conjunto. La reciente detención de sicarios vinculados al cártel de Sinaloa, bajo el mando de El Perris, es un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico, pero también subraya la complejidad de la problemática. A pesar de estos esfuerzos, la violencia persiste, y muchos ciudadanos continúan viviendo con miedo constante. Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto que esta violencia tiene en la comunidad. Las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, y la economía local sufre debido a la inseguridad. La violencia no solo afecta a los involucrados en el narcotráfico, sino que también tiene repercusiones devastadoras en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las escuelas cierran, los negocios se ven obligados a cerrar sus puertas, y el turismo se desploma, exacerbando la crisis económica en la región. La lucha contra el narcotráfico en Culiacán revela la necesidad de un enfoque más integral. La militarización de la respuesta del gobierno ha generado críticas, ya que ha llevado a un aumento de la violencia y a violaciones de derechos humanos. La corrupción dentro de las instituciones también ha socavado la confianza de la población en las autoridades, complicando aún más la situación. Sin un enfoque que combine la seguridad con el desarrollo social y la reconstrucción del tejido comunitario, es probable que el ciclo de violencia continúe. Finalmente, es crucial que la sociedad tome conciencia de la magnitud del problema del narcotráfico y trabaje en conjunto para encontrar soluciones efectivas. La violencia del narcotráfico no solo destruye vidas, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el futuro del país. La historia de Culiacán es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico es una batalla que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades hasta los ciudadanos comunes. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá avanzar hacia un futuro más seguro y pacífico. Si te ha impactado esta historia y quieres saber más sobre la situación en Culiacán y el narcotráfico en México, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. También, si tienes alguna opinión o experiencia que compartir sobre este tema, no dudes en dejar un comentario abajo. Tu voz es importante en esta conversación. Te invito a que veas nuestro video anterior titulado Sin tregua en Navidad. Balacera en tienda de abarrotes, deja un muerto y 3 heridos en Culiacán, donde profundizamos en otro aspecto de la violencia que afecta a esta región. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo video.